Bueno, ya pasamos del cuarto de lijado a preparar el arreglo. Ahora vamos a preparar el epoxi, una cantidad pequeña con microesferas, porque es para la punta, como vieron, nada más. Y ahí me quise detener para que vieran cómo se lija en la punta, bien grabado y todo eso, ¿vale? Entonces aquí tenemos el A, que habíamos dicho que del A eran 2 y de este 1. 2 y 1. Si es en kilos, tienes que mirar la proporción. Si es en peso, tienes que mirar la proporción, que lo pone por aquí, ¿vale? Pero como es en cantidad, la cantidad es 2 a 1, ¿vale? Entonces lo voy a preparar. Es una cantidad pequeñita porque hasta va a sobrar. No tengo una tapa más pequeña. Dos. Dejamos que escurra bien. Ponemos la tapa para no confundir las tapas. Y ahora una del catalizador. Esto a la acetona, sin dejarla caer porque salpica como me salpicó a mí ahora. Cuidado con los ojos. Y cogemos un poquito de microesfera porque para dejarla, vamos a batirla primero. Tan poca cantidad, no hay que estar los 2 o 3 minutos, ¿sabes? Porque como esto porque quiero que entre, no la voy a hacer muy espesa, pero sí que quede blanca para que no se vea el color de la resina, el epoxi. Un toquito más y listo. Y ya está preparado. Ahora enfocaré la cámara allí en el arreglo para que lo vean y explicarles una cosa que se me pasó, que no pude grabar en el lijado de la punta. Pensé que tenía la cámara encendida, pero no. Como no es muy chiquitito, no voy a meter la brocha, sino voy a usar el palo o bien un cúter. Aquí, como les había dicho que me había olvidado de lijar la parte, de grabar la parte de arriba porque no le di el play, entonces había una parte que estaba despegada que se vio en el vídeo muestra antes de lijar. Entonces yo lo lijé todo superficial y le puse la cinta en línea y ahora voy a rellenar para que se meta por dentro, para que no quede mucha parte de blanco y no pierda el pedazo de madera y todo eso, y que después al poner el blanco no quede muy vistoso. Vale, pues entonces voy a echarle ya el epoxi y ahora hay que hacer
con el cúter para que la resina entre. Ahora con el cúter hacemos que la resina entre por la rendijita. Movemos un poco la cinta. Y le movemos aquí para que haga como de esponja. Esto va a entrar bien porque como tarda en secar va a entrar por todos sitios. El epoxi no es como la resina que seca al momento. Bueno, aquí ven como al arreglo yo ya le puse al borde cinta, tanto por arriba como por abajo. No le doy la vuelta para no estar desenfocando la cámara. Está todo de una vez para que vean cómo laminar la punta de una vez. Vale, entonces yo voy a preparar las fibras para que ustedes lo vean y después ya, como la resina ya la vieron preparar, pues es lo mismo, pero sin las microesferas. Vale. Yo voy a cortar la fibra. Y abajo estoy quitando las arrugas, como las que ven aquí arriba. Vale. Y como se amolda la fibra, se va desplazando poco a poco. Así lo haces una vez porque las puntas son complicadas. Son latosas. Entonces para que no cuesta un poquito y ves que se gasta un poquito más de resina, pero queda más protegida porque es todo de una vez, ¿sabes?